Si el Estado perdiera los 7.296 casos relacionados a demandas laborales, arbitrajes nacionales, juicios ordinarios, económicos o procesos en cortes internacionales, se tendría que hacer un desembolso promedio de 12.757.5 millones de quetzales. Existe un total de 12.757.5 millones de quetzales de posibles demandas al Estado. En los procesos nacionales, lo más pesado son procesos laborales. En cuanto a casos, no tenemos el monto porque esto es casuístico y cada uno de ellos generará el monto, no lo tenemos definido aún. En procesos en materia civil hay 5.095.1 millones y ahí está el detalle que es a nivel nacional. Sin embargo, más pesado son los casos de procesos internacionales y en el mismo, obviamente, más fuerte son los arbitrajes de inversión. En la gráfica de la derecha lo que manifestamos son los que tenemos detectados al momento. El caso de Teco Holding Guatemala es 62.9 millones el proceso de arbitraje. En el caso son millones de dólares, hago la advertencia. Hay otras tres posibles contingencias que tendrá que afrontar las finanzas públicas con este tema. Asimismo, se manejan casos de arbitraje de inversión por un monto superior a los 987.9 millones de dólares. Bueno, este tema es interesante, licenciado Clavería. Demandas contra el Estado. Bueno, en todos los países hay demandas, ¿no? Pero acá han crecido, se han incrementado. Y si se llegan a pagar, si se llega a perder esto, pues estamos hablando de millardos. Lo que pasa, Axel, yo viendo la noticia, es que algo que es importante determinar primero, cuál es el origen de esas demandas. Porque esas demandas se plantearon en arbitrajes nacionales o internacionales por múltiples razones, desde resoluciones judiciales hasta incumplimiento de contratos. Claro. Por parte del Estado. Es decir, no es simplemente que a uno le van a poner una denuncia fuera para un arbitraje internacional simplemente porque se le pega la gana a alguien. Y que ya perdió. No, es porque aquí se cometieron errores. Lo que primero hay que poner los abogados necesarios para defendernos en el ámbito internacional y nacional. Pero segundo, determinar el origen del problema. Porque fíjese ¿quién está demandando? No solo quién está demandando, sino ¿por qué? Cuál fue la causa. Porque qué sabroso que yo soy funcionario de gobierno, cometo un grave error, saco una resolución como algunas de las que sacó la Corte de Constitucionalidad en aquellos momentos en que pararon algunos trabajos que nos puede gustar o no la minería, pero que usted no lo podía detener porque ya había una autorización del Estado. Nos plantearon una denuncia, un arbitraje internacional de no sé cuántos cientos de millones y que lo podríamos perder. Y entonces determinar quiénes fueron los responsables directos y también deducir responsabilidades. Porque qué sabroso que yo soy funcionario de gobierno en cualquiera de los ámbitos de los 14 ministerios que existen, cometo un error garrafal, me ponen una denuncia en contra del Estado de Guatemala y yo simplemente me lavo las manos, me levanto y me voy a mi casa sin ningún problema. Sin culpa, aparentemente, ¿no? Claro, pero al final el gran responsable soy yo y de alguna manera yo tengo que también ser corresponsable en esto. Claro. Yo no sé cuál es la mecánica, pero efectivamente creo que hay que hacer una revisión porque no es justo. Mire usted la cantidad de arbitrajes internacionales y ni siquiera quiero pensar que pudiéramos perderlos todos porque no tengamos abogados, porque no se le haya puesto la importancia que esos casos ameritan para que efectivamente no paguemos esas cantidades de dinero. A ver, le pregunto algo que seguramente el amigo televidente en casa estará preguntándose. ¿Con cuántos abogados cuenta el Estado para eso? ¿Con cuántos abogados cuenta? ¿Y qué capacidad tiene cada uno? Creo que en el caso de los arbitrajes internacionales es más complicado, porque tienen que contratarse bufetes en el ámbito internacional para podernos defender. Creo que en el ámbito nacional la Procuraduría General de la Nación pues cumple con esa función y debería de tener los abogados necesarios o contratar
abogados especialistas para poder atender esas demandas, porque no es justo. Claro. No es justo, Axel, que los guatemaltecos estemos pagando grandes cantidades, millardos, como por usted muy bien errores. lo dice, por errores de saber quién. Sí, definitivamente. Bueno, veamos unos detalles solo para ir ampliando el tema. Y le consulté esto de los abogados porque la gente pensará que es cualquier abogado. No. Y no, definitivamente no. Y no es uno ni dos. No. Son bufetes. Son bufetes. Bueno, veamos. Los casos contra el Estado están relacionados con demandas laborales. 1. Arbitrajes nacionales, juicios ordinarios o económicos y procesos en cortes internacionales. En este caso, un total de 7.296 casos se encuentran en desarrollo ahora mismo y 180 casos se llevan en cortes internacionales. Vea, me paro acá. 7.296 casos en desarrollo y 180 casos internacionales. Voy rápidamente al otro paso. Veamos ahora el aspecto económico. Si el Estado pierde los más de 7.000 casos en los que está involucrado, se tendría que desembolsar casi 13.000 millones de quetzales. Solo en los casos de Guatemala. Esto representaría aproximadamente 1.8% del Producto Interno Bruto. ¿Realmente se tienen esos montos necesarios para enfrentar una derrota en los casos? Es la pregunta que quisiera iniciar esto con usted. No, yo creo que el Estado no cuenta con estos recursos como para pagar esas indemnizaciones que tendría que pagar, porque muchos son casos laborales. Y es que el problema es que efectivamente, vuelvo a repetirlo, llegan funcionarios que quieren meter su gente cada 4 años y simplemente despiden a la gente, como que aquí no hubiera pasado nada. Al final, yo tengo el derecho de irme a un juzgado de trabajo para exigir mis prestaciones, que eso es en la gran mayoría de estos casos. Y al final, imagínese usted, 13.000 millones de quetzales, es muchísima plata que el Estado no lo tiene y que además lo debería de invertir en otros rubros, educación, salud, seguridad, etcétera. Pero váyase al ámbito internacional, que no tenemos ahí el dato por lo que pude oír. En el dato internacional, ¿cuánto sería lo que habría que pagar? ¿Cuántos? No, eso es el total en sí de las demandas que se perdieran. Pero ¿cuántos casos son? 180 casos. Imagínese usted que los perdiéramos en el ámbito internacional, ha de ser por ahí de unos 4.000, 5.000 millones, por ahí, si no un poco más. Esa es una cantidad exagerada de dinero que el país no tiene y con el que no cuenta. Por eso yo insisto, aquí hay que hacer una revisión, hay que poner los abogados, hay que contratar los bufetes, pero revisar el origen de esas demandas, porque no es justo que yo como funcionario de gobierno a los 4 años me revise, me extienda mi finiquito a la Contraloría después de que dejé al Estado involucrado en un caso en el que tengo que pagar 150 millones o 100 millones de dólares en el ámbito internacional. Ahora le pregunto, dijo algo muy interesante. Si le extiende el finiquito, por ejemplo usted, si usted fuera en este momento un funcionario y hay problemas después, pero yo como contralor le extiendo su finiquito, pues yo lo libero de responsabilidades, ¿no? Automáticamente me liberó. Por eso es que y ese es el proceso. Claro. Se va y le dan su finiquito. Por eso es que es muy importante revisar las causas. ¿Cuál es el origen de esas demandas? Porque no es justo, Axel, no es justo pagar 13.000 millones de quetzales simple y sencillamente por fallas. Yo estoy convencido que en la gran mayoría de casos laborales es por indemnizaciones, porque eso sucede. Claro. Pero los otros casos en el ámbito internacional hay que deducir responsabilidades, porque aquí hubieron resoluciones judiciales, hubieron cumplimientos de contrato, todo este tipo de cosas que se cometieron durante muchos años y que hoy nadie, absolutamente nadie en Guatemala es responsable de todo esto que ha sucedido. Ahora bien, le pregunto algo también que surge, dudas, y es que, por ejemplo, de estos 7.000 casos, unos 2.000 casos podríamos decir que se podrían desestimar, es decir, porque hay contratos, ¿no? Usted un contrato de 6 meses en el Estado o un contrato de 1 año. Claro. Lo despiden, pero el contrato decía 1 año y esperaron el año y no le renovaron contrato. Pero esa gente va a demandar también. Claro. Pero esos entran entre los 2.000, de los 7.000. Sí. Esos 2.000 se podrían desestimar porque hay un contrato. De hecho va a pasar. Va a pasar eso. Claro. Ahora, los que están con, como usted decía, con algunas situaciones de proyectos que no se terminaron, a esos
A esos son los que hay que enfrentarnos. Conclusiones. Yo creo sería? que es muy importante que en el primero la preocupación de que en el ámbito internacional que se contraten los bufetes necesarios para hacerse cargo de la defensa del Estado de Guatemala en el ámbito internacional. Porque yo creo que es la parte más grande en los rubros y en los montos de dinero, porque yo me recuerdo de resoluciones judiciales en las que se cancelaron contratos que se tenían con grandes empresas en Guatemala o casos en los que se han incumplido contratos también de empresas que entraron a trabajar a Guatemala. Por lo tanto, es muy importante esto para evitar esos grandes pagos. Y en el caso de los juzgados de trabajo, pues la PGN tendrá que hacer también la parte que le corresponde. Ahora bien, le pregunto algo. Estos 7,000 casos pueden ser también de demandas heredadas, ¿no? De demandas heredadas de gobiernos anteriores. Sí. Y que entonces, si no se soluciona ahora, se va a heredar también. Claro, es que ese es y el así problema. Va a seguir. Cada vez se va heredando y se va incrementando el número de demandas, simple y sencillamente porque no se atienden. Claro. Y uno tiene que resolver los problemas judiciales. Y como usted dice, ya le hizo finiquito y... Claro, me dio mi finiquito y